El nacimiento de una leyenda. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, una residencia situada en la finca de Sandringham, Norfolk, muy cerca de la casa de verano de la familia real británica. Provenía de una familia noble con más de 500 años de historia, los Spencer, cuyo linaje estaba estrechamente vinculado a la monarquía desde generaciones atrás. Su padre, John Spencer, conde de Spencer, había sido escudero real tanto del rey Jorge V como de la joven reina Isabel II, lo que situaba a Diana en un entorno privilegiado desde su nacimiento. Aunque en la tradición familiar se esperaba un varón para continuar la línea, finalmente fue Diana quien llegó al mundo, la cuarta hija de John y Frances Roche. Y recibió su nombre en honor a su madre y a una lejana tía abuela que también fue princesa de Gales. En el círculo familiar, Diana era conocida cariñosamente como Duke, un apodo que reflejaba su nobleza y dignidad desde la infancia. Su infancia transcurrió entre la opulencia de grandes residencias como Park House y, más tarde, Althorp House, la majestuosa finca familiar donde pasó sus mejores años tras la muerte de su abuelo en 1975. Sin embargo, a pesar del entorno privilegiado, su vida familiar no estuvo exenta de dificultades, la separación de sus padres dejó una huella profunda en ella. Y gran parte de su cuidado quedó en manos de niñeras mientras sus hermanas mayores estudiaban en internados. Desde pequeña, Diana mostró una timidez natural, pero también una sensibilidad y empatía que la distinguirían para siempre. Su nacimiento no solo marcó la llegada de una niña noble, sino el inicio de una historia que la convertiría en una de las figuras más queridas y recordadas del siglo XX. Suscríbase a mi canal para más historias conmovedoras, deje sus comentarios para escucharle. Cuento de hadas, boda y transformación en princesa. La historia de Diana Spencer dio un giro inesperado y mágico cuando, a finales de 1980, se anunció su compromiso con el príncipe Carlos, heredero al trono británico. Diana, una joven de apenas 19 años, proveniente de la nobleza pero sin experiencia en la vida palaciega, se convirtió de repente en el centro de atención mundial. La noticia causó un verdadero revuelo. Una chica común, con una sonrisa tímida y un corazón lleno de sueños, estaba a punto de convertirse en princesa. Su relación con Carlos comenzó cuando ella tenía solo 16 años, pero fue años después que el príncipe decidió pedirle matrimonio, tras la ruptura de su anterior compromiso. El 29 de julio de 1981, el mundo fue testigo de un evento sin precedentes, la boda real en la Catedral de San Pablo, Londres. Más de 750 millones de personas sintonizaron para ver cómo Diana caminaba hacia el altar vestida con un espectacular vestido de tafetán y seda, adornado con miles de perlas y una cola de casi 8 metros. Su sonrisa radiante y su mirada llena de esperanza conquistaron los corazones de todos. La ceremonia fue un verdadero cuento de hadas moderno. El príncipe y la joven plebeya unieron sus destinos en una boda que parecía sacada de un cuento, con pompa, tradición y la bendición de toda una nación. Diana se transformó oficialmente en la princesa de Gales, un título que la acompañaría para siempre. Sin embargo, más allá de la imagen perfecta, esta transformación fue también un proceso de adaptación. Diana tuvo que aprender rápidamente los códigos de la realeza, lidiar con la presión constante de los medios y cumplir con un rol que exigía perfección y sacrificio. Su juventud y vulnerabilidad contrastaban con la rigidez del protocolo, pero ella supo ganarse el cariño del pueblo con su autenticidad y calidez. Este capítulo marcó el inicio de una nueva vida, llena de desafíos pero también de oportunidades para brillar y dejar una huella imborrable en la historia. La princesa Diana no solo se convirtió en un símbolo de elegancia y glamour, sino en la voz de millones que la vieron como un faro de esperanza y humanidad dentro de la monarquía. Suscríbase a nuestro canal, dale like y coméntanos cuál es tu opinión sobre la princesa Diana. El carisma y la revolución de la princesa Diana. Diana Spencer no solo fue una princesa por título, sino una verdadera revolución dentro de la monarquía británica gracias a su carisma único y su forma auténtica de conectar con las personas. Su capacidad para acercarse a la gente común, sin importar su estatus social, rompió con las rígidas barreras que tradicionalmente separaban a la realeza del pueblo. Su carisma no era solo una cuestión de presencia o belleza, sino una cualidad profunda que emanaba de su empatía genuina y su interés sincero por los demás. Diana no dudaba en arrodillarse para hablar al nivel de un niño enfermo, abrazar a personas marginadas o tocar con ternura a pacientes con VIH, un gesto que en su época desafió el estigma y el miedo social. Por estas acciones, fue apodada la princesa del pueblo, un título que reflejaba el cariño y la cercanía que logró con millones de personas en todo el mundo.
Este carisma fue fundamental para su labor humanitaria. Diana presidió y apoyó más de 100 organizaciones benéficas, entre ellas hospitales infantiles y centros contra el cáncer, y fue pionera en visibilizar temas tabú como el VIH o SIDA y la salud mental. Su trabajo también trascendió fronteras, participando activamente en campañas internacionales para la eliminación de minas antipersona, llegando a caminar por campos minados en Angola y Bosnia para crear conciencia sobre esta tragedia. Además de su activismo, Diana desafió protocolos reales con actos que buscaban normalizar la vida de sus hijos y acercarlos a la gente común, como dar a luz en hospitales públicos y criar a sus hijos con cercanía, lo que marcó un antes y un después en la imagen de la realeza. Sin embargo, esta intensa exposición y su liderazgo humanitario tuvieron un costo personal alto. La presión mediática constante, la invasión a su privacidad y las dificultades en su vida personal afectaron su bienestar emocional, mostrando el lado más vulnerable detrás de la figura pública. En resumen, Diana no solo revolucionó la monarquía con su estilo y carisma, sino que redefinió el papel de una figura pública al servicio de la humanidad, dejando un legado de empatía, valentía y compromiso social que sigue inspirando al mundo. Las sombras del palacio, crisis y divorcio. Aunque la boda de Diana y Carlos fue celebrada como un cuento de hadas, la realidad tras las puertas del palacio fue muy distinta. Desde el inicio, el matrimonio estuvo marcado por tensiones profundas, desencuentros y la sombra de una infidelidad que Diana no dudó en hacer pública. La crisis comenzó a gestarse cuando Carlos retomó su relación amorosa con Camilla Parker Bowles, una relación clandestina que ambos mantenían a pesar de estar casados. Diana, consciente de esta situación, enfrentó un dolor intenso y una gran soledad dentro de la familia real británica. En una ocasión, Diana se acercó a Camilla en una fiesta para confrontarla, y la respuesta de Camilla fue fría y desafiante: «Tenés todo lo que siempre quisiste, ¿qué más querés?». Diana replicó con sinceridad y valentía: «Quiero a mi marido». El matrimonio se volvió un auténtico infierno. Diana sufrió problemas de salud mental, incluyendo bulimia y pensamientos suicidas, mientras intentaba mantener la fachada de la princesa perfecta y criar a sus hijos en medio de la tormenta. En una entrevista televisiva histórica, Diana confesó que en su matrimonio éramos tres, refiriéndose a la relación extramatrimonial de Carlos con Camilla, lo que desencadenó la ruptura definitiva. Además de la infidelidad, otro factor que tensó la relación fue la afición de Diana por la astrología, el tarot y lo paranormal, intereses que chocaban con la sobriedad y pragmatismo del entorno real. Estas diferencias espirituales y personales provocaron peleas constantes y alejaron aún más a la pareja. Las discusiones entre Carlos y Diana eran frecuentes y a menudo intensas. Según relatos, Diana perseguía a Carlos por los pasillos de su residencia, expresando su frustración por la falta de intimidad y afecto. En un momento, Carlos le habría dicho que no sabía por qué no podía estar con ella y sugirió que podría ser gay, reflejando la complejidad de su relación. La tensión llegó a tal punto que empleados temían por la seguridad de ambos, ya que en la casa se guardaban armas y las peleas podían volverse violentas. Finalmente, el 9 de diciembre de 1992, el entonces primer ministro John Major anunció oficialmente la separación de la pareja, tras 11 años de matrimonio. El divorcio se consumó en 1996, cuando Diana perdió el tratamiento de Alteza Real pero conservó el título de Princesa de Gales, además de recibir una indemnización y pensión anual. Tras la separación, Diana se enfocó en su labor humanitaria y en reconstruir su vida personal, aunque la presión mediática nunca cesó. Diana llegó a confesar a sus allegados que, más allá de Camilla, fue el entorno de la familia real y las personas que rodeaban a Carlos quienes realmente arruinaron su matrimonio, señalando la complejidad y las dificultades dentro del Palacio de Buckingham. Este capítulo oscuro y humano de la vida de Diana revela que, detrás del brillo y la fama, existían profundas heridas emocionales y conflictos que marcaron su vida y la historia de la monarquía británica. El renacimiento personal y el compromiso humanitario. Tras el doloroso proceso de separación y divorcio en 1996, Diana de Gales vivió un verdadero renacimiento personal. Liberada de las ataduras del matrimonio y de las estrictas reglas palaciegas, comenzó a tomar las riendas de su vida y a definirse no solo como princesa, sino como una mujer independiente, comprometida y con un propósito claro. Aunque perdió el patrocinio de casi 100 organizaciones benéficas que tenía mientras era esposa del príncipe Carlos, Diana no se detuvo. Su pasión por ayudar a los demás se intensificó y se volcó en causas que hasta entonces habían sido poco exploradas por la realeza.
Quiso ir más allá de ser una figura decorativa y buscó un papel activo y transformador en la sociedad. Uno de sus grandes objetivos fue convertirse en una embajadora de buena voluntad internacional, un rol diplomático que le permitiera representar a su país y a la monarquía con dignidad y compromiso. Sin embargo, la reina Isabel II se negó a concederle ese título oficial, lo que no frenó la voluntad de Diana de impactar en el mundo. En 1997, Diana realizó un viaje emblemático a Angola, donde visitó campos minados y caminó por zonas devastadas para llamar la atención mundial sobre el uso de minas antipersona. Un problema que causaba miles de víctimas civiles inocentes. Este acto valiente y simbólico impulsó la campaña internacional para prohibir estas armas, que finalmente obtuvo el Premio Nobel de la Paz ese mismo año. Además, Diana continuó su labor con enfermos de VIH o SIDA, desafiando el estigma y el miedo social al abrazar y acompañar a pacientes, mostrando una humanidad que conmovió a millones. También apoyó causas vinculadas al cáncer, la salud mental y la infancia vulnerable, convirtiéndose en un referente global del activismo social. En lo personal, Diana comenzó a mostrarse más auténtica y libre, eligiendo su propia imagen y estilo, alejándose de los rígidos protocolos de la corte. Su sonrisa, su cercanía y su sensibilidad la mantuvieron como la princesa del pueblo, un título que reflejaba la conexión profunda que logró con la gente común. Aunque su vida privada seguía marcada por la presión mediática y los desafíos emocionales, Diana encontró en su compromiso humanitario una razón para seguir adelante y dejar un legado imborrable. Su trabajo no solo transformó causas sociales, sino que cambió para siempre la percepción de lo que significa ser una figura pública al servicio de la humanidad. Este capítulo final de su vida muestra a una mujer que, tras la adversidad, renació con fuerza y propósito, convirtiéndose en un símbolo eterno de empatía, valentía y dedicación. Apóyame suscribiéndose a mi canal para seguir produciendo historias como estas. El trágico final, la noche en París. En la madrugada del 31 de agosto de 1997, Diana de Gales, con tan solo 36 años, vivió sus últimas horas en un escenario que conmocionó al mundo entero. Diana se encontraba en París junto a su pareja, Dodi Al-Fayed, y ambos estaban alojados en el lujoso Hotel Ritz. Debido a la intensa presencia de paparazzi que buscaban capturar imágenes exclusivas de la pareja, decidieron salir por una puerta trasera para evitar el acoso mediático. El vehículo en el que viajaban era un Mercedes clase S, conducido por Henry Paul, jefe de seguridad del hotel. En el asiento del copiloto iba Trevor Rees-Jones, guardaespaldas de Dodi, y en la parte trasera Diana ocupaba el asiento derecho, mientras que Dodi estaba a la izquierda. Al intentar escapar de los fotógrafos que los perseguían en motocicletas, el coche circulaba a una velocidad estimada entre 128 y 136 km por hora dentro del túnel del Ponte El Alma, un tramo urbano con límite mucho menor. En ese túnel, el conductor perdió el control y el vehículo chocó violentamente contra un pilar de concreto, aplastando el automóvil como un acordeón. El impacto fue brutal, tanto Dodi Al-Fayed como Henry Paul murieron en el acto. Diana sufrió heridas gravísimas, incluyendo una hemorragia interna causada por el desplazamiento del corazón hacia el lado derecho del pecho, lo que provocó el desgarro de la arteria pulmonar y del pericardio. Además, presentaba lesiones en la cabeza, el pecho y fracturas múltiples. El único sobreviviente fue el guardaespaldas Trevor Rees-Jones, quien llevaba puesto el cinturón de seguridad, a diferencia de los demás ocupantes. Diana fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière, donde los médicos lucharon por salvarle la vida durante horas. Recibió masajes cardíacos, inyecciones de adrenalina y una toracotomía de emergencia para detener la hemorragia. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la princesa falleció alrededor de las 4 de la madrugada debido a un shock hemorrágico y paro cardíaco. Las investigaciones oficiales revelaron que Henry Paul conducía bajo los efectos del alcohol y medicamentos prescritos, con una tasa de alcohol en sangre de 1,75 gramos por litro, muy por encima del límite legal en Francia. Su falta de experiencia en conducción evasiva y el exceso de velocidad fueron factores decisivos en el accidente. Además, la persecución agresiva de los paparazzi contribuyó a la tragedia, aunque no fue la causa directa. La muerte de Diana causó una conmoción mundial sin precedentes. Millones de personas en todo el mundo siguieron con dolor y asombro las noticias, y su funeral fue visto por una audiencia estimada en 2.500 millones de personas. La princesa dejó un legado imborrable, y su trágico final marcó para siempre la historia de la monarquía y la cultura popular. Testimonio del guardaespaldas, verdad y polémica.
Trevor Rees-Jones fue el único sobreviviente del accidente automovilístico ocurrido la madrugada del 31 de agosto de 1997 en el túnel del Pont de l'Alma, en París, que terminó con la vida de la princesa Diana, Dodi Al-Fayed y el conductor Henry Paul. Rees-Jones viajaba en el asiento del acompañante delantero y, gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad y al despliegue del airbag, logró sobrevivir pese a sufrir graves heridas en la cabeza y el pecho. Sin embargo, su testimonio nunca fue del todo claro ni concluyente. Tras despertar del coma 10 días después del accidente, sufrió una amnesia profunda que le impidió recordar los detalles del siniestro. En sus declaraciones iniciales ante la justicia francesa, afirmó no recordar absolutamente nada de lo ocurrido bajo el puente del Alma, salvo algunos recuerdos vagos de salir del hotel junto a Diana, Dodi y el chofer. Y mencionó la presencia de un Fiat Uno blanco que los perseguía. Esta falta de memoria alimentó numerosas teorías conspirativas y especulaciones en medios sensacionalistas, que se preguntaban qué información podría estar ocultando el guardaespaldas y si la muerte de Diana fue producto de un complot relacionado con la Casa Windsor o los servicios secretos. Sin embargo, las investigaciones oficiales concluyeron que el accidente fue causado principalmente por la conducción temeraria y el estado de ebriedad del chofer Henry Paul, quien tenía una tasa de alcohol en sangre muy superior al límite legal y además había consumido medicamentos que afectaron su capacidad de conducción. En una entrevista concedida meses después del accidente, Rees-Jones llegó a afirmar que Diana había llamado a Dodi después del choque y que había escuchado voces y sonidos dentro del coche, pero posteriormente se retractó, explicando que esos recuerdos eran producto de su confusión y no correspondían a la realidad. A pesar de las heridas físicas y emocionales, Trevor rehizo su vida lejos del foco mediático. Actualmente trabaja como jefe de seguridad en una multinacional farmacéutica en Reino Unido, está casado y tiene hijos. Nunca buscó publicidad ni habló extensamente sobre el accidente, manteniendo una postura reservada. En resumen, el testimonio del único sobreviviente es una pieza clave para entender la tragedia, pero también un foco de controversias y especulaciones que han acompañado la historia de la princesa Diana hasta hoy. Su amnesia y silencio contribuyeron a alimentar teorías conspirativas, aunque las investigaciones oficiales descartan que la muerte fuera producto de un atentado deliberado. Lo que declaró finalmente el jefe de seguridad de la Casa Real Británica. Puedo decir con toda certeza, después de décadas de experiencia policial, que la muerte de Diana de Gales no fue un asesinato. Los errores y la falta de experiencia de quienes custodiaban a Diana y Dodi fueron claves en el accidente. Ken Barfe, ex jefe de seguridad de la Casa Real Británica. El funeral de Diana fue seguido por millones de personas en todo el mundo. Miles de ciudadanos depositaron flores y cartas de condolencia en las verjas del Palacio de Buckingham y la Abadía de Westminster fue el escenario de su último adiós. Diana fue enterrada en Althorp House, la mansión donde creció, en una ceremonia íntima y familiar. Hoy, la figura de la princesa Diana sigue viva como símbolo de empatía, valentía y transformación social. Su historia, marcada por la luz y la sombra, continúa inspirando a nuevas generaciones.